Nunca la persiguió, y no porque no la deseara, sino porque entendía algo que la mayoría ignora. Cuando corres detrás de alguien, entregas el poder antes de que el juego empiece. Adrián no era frío ni arrogante. Era observador. Había leído sobre estrategia, sobre comportamiento humano, sobre cómo el deseo se intensifica cuando no es completamente satisfecho. Pero lo que realmente entendía no era la mujer, sino el valor de su propia presencia. Cuando conoció a Valeria, no intentó impresionarla con promesas ni con insistencia. No le escribía a cada hora. No aparecía donde ella estaba solo para coincidir. Simplemente estaba, presente, seguro, sin ansiedad. Valeria estaba acostumbrada a otra cosa, a hombres que competían por su atención, que exageraban su interés, que se volvían previsibles en días. Adrián no competía, y esa ausencia de persecución despertó algo más fuerte que cualquier halago: curiosidad. La psicología de poder no se basa en dominar al otro, sino en dominar el impulso propio. Adrián sabía que la urgencia destruye el misterio. Mientras otros mostraban necesidad, él mostraba dirección. Tenía proyectos, metas, disciplina. Su vida no giraba alrededor de conquistarla. Y precisamente por eso, su atención valía más. Valeria comenzó a notar la diferencia. No había juegos obvios, pero sí límites claros. Si ella tardaba en responder, él no reaccionaba con reclamos ni con mensajes duplicados. Si ella cancelaba, él no se ofendía, simplemente reorganizaba su tiempo. Esa estabilidad desconcertaba, porque muchas veces la atracción no nace del exceso de afecto, sino de la percepción de que la otra persona podría irse en cualquier momento sin romperse. La lección no era cazar, era no perseguir. Y hay una diferencia enorme. Perseguir implica necesidad. Mantenerse firme implica valor propio. Adrián entendía que quien corre detrás pierde la posibilidad de ser elegido desde el deseo auténtico. Y eso cambió completamente la dinámica. Valeria empezó a acercarse más. No porque la forzara, sino porque el espacio genera tensión emocional. El silencio controlado despierta preguntas, y las preguntas crean interés. Adrián no manipulaba, no mentía, no fingía indiferencia. Simplemente no abandonaba su centro. Y eso es lo que muchas personas confunden con frialdad, cuando en realidad es autocontrol. El verdadero poder, según la filosofía estratégica, no está en perseguir lo que quieres, sino en convertirte en alguien que no necesita perseguir. Porque cuando no necesitas, eliges mejor. Y cuando eliges mejor, atraes desde la estabilidad, no desde la carencia. Esa fue la primera fase. No era una guerra, era un equilibrio silencioso. Y apenas estaba comenzando. Valeria empezó a sentir algo que no le era familiar: inseguridad frente a alguien que no intentaba impresionarla. No porque Adrián la ignorara, sino porque no la colocaba en el centro absoluto de su mundo. Durante años, ella había sido el punto de enfoque en cualquier relación. Los hombres la buscaban, la validaban, competían por su aprobación. Esa dinámica le daba control, aunque nunca lo había pensado de esa forma. Pero con Adrián, la estructura era diferente. Él la escuchaba con atención, pero no interrumpía su vida por ella. Le demostraba interés, pero no urgencia. La invitaba, pero no insistía. Y ese equilibrio generó algo inesperado. Ella comenzó a invertir más energía emocional que él. Empezó a preguntarse qué estaba pensando, qué sentía realmente, si le importaba lo suficiente. La curiosidad se convirtió en atracción, y la atracción en deseo de validación. Sin darse cuenta, la dinámica se invirtió. Adrián no estaba jugando un papel. Simplemente comprendía que la persecución constante reduce el valor percibido. Cuando alguien siempre está disponible, pierde misterio. Cuando alguien siempre responde de inmediato, pierde peso. Y cuando alguien siempre insiste, comunica que teme perder. Él no temía perder, no porque no le importara Valeria, sino porque su identidad no dependía de ella. Ese detalle cambió todo. Valeria comenzó a probarlo. Tardaba más en responder, observaba si él reaccionaba. A veces cancelaba planes con poca anticipación, esperando una reacción emocional. Pero Adrián respondía con calma. Otro día entonces. Sin reproches, sin frialdad, sin dramatismo. Esa estabilidad empezó a inquietarla más que cualquier celos. Porque poder real no grita, no amenaza, no suplica. Simplemente permanece firme. Y mientras más firme era él, más consciente se volvía ella de su propia necesidad de control. La tensión creció de forma silenciosa. No era conflicto, era algo más profundo.
Valeria empezó a darse cuenta de que, por primera vez, no podía manipular el ritmo emocional de la relación. No podía provocar inseguridad para ganar atención. No podía usar distancia como castigo. Porque Adrián no reaccionaba desde la carencia. Reaccionaba desde la elección. Y eso generaba respeto, incluso cuando confundía. Poco a poco, la percepción de valor cambió. Ella empezó a notar detalles que antes ignoraba. Su disciplina, su enfoque, la manera en que hablaba sin exagerar, la forma en que escuchaba sin intentar impresionar. Entendió que no estaba frente a alguien indiferente, sino frente a alguien que no necesitaba demostrar constantemente su interés para sentirse suficiente. Esa diferencia marcó el punto de inflexión. Valeria dejó de buscar validación y empezó a buscar conexión real. Pero la conexión real requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad sin control puede dar miedo. En ese momento, la atracción ya no era superficial. Era psicológica. Ella quería entenderlo. Quería descubrir qué lo hacía tan estable. Y mientras más intentaba descifrarlo, más invertía emocionalmente. La lección se volvía clara. Nunca persigas, porque cuando persigues, el otro se convierte en premio. Y cuando alguien se siente premio, pierde la necesidad de ganarte. Adrián nunca la convirtió en premio. La trató como opción valiosa, no como meta obsesiva. Esa diferencia es sutil, pero poderosa. Porque el deseo auténtico no nace del exceso de atención, sino de la percepción de valor equilibrado. La relación empezó a cambiar de forma natural. Las conversaciones se volvieron más profundas, las miradas más sostenidas, los silencios menos incómodos. Ya no era un juego invisible de poder. Era una negociación emocional más consciente. Valeria entendió algo que jamás había considerado. La seguridad atrae más que la insistencia. Y por primera vez, no quería ser perseguida. Quería ser elegida. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Valeria comenzó a notar que su interés ya no estaba basado en la validación externa, sino en algo más profundo, admiración. Y la admiración es diferente al deseo superficial, porque nace del respeto. Adrián no había elevado la voz, no había competido con nadie, no había intentado demostrar superioridad. Simplemente se había mantenido firme en su centro. Esa firmeza empezó a transformar la forma en que ella se veía a sí misma dentro de la relación. Ya no intentaba probar su valor con juegos emocionales. Ya no retrasaba respuestas para medir reacciones. Ya no buscaba provocar celos para confirmar interés. Porque entendió algo que antes ignoraba. Cuando alguien no te persigue, no es porque no le importes, es porque no necesita perderse para demostrarlo. Esa realización la confrontó con su propio patrón. Durante años había confundido intensidad con interés, insistencia con amor, ansiedad con pasión. Ahora estaba frente a una dinámica diferente. Una donde silencio no significaba indiferencia, sino confianza. Una donde el espacio no era abandono, sino libertad. Y eso, al principio, fue más difícil de aceptar que cualquier drama. Porque el drama crea adicción emocional. La calma, en cambio, exige madurez. Adrián nunca dejó de mostrar interés. Simplemente no lo sobreactuaba. Y esa coherencia empezó a construir algo más sólido que la atracción inicial: estabilidad. Valeria comenzó a sentirse más tranquila, pero también más vulnerable. Porque cuando no hay manipulación, no hay excusas para no mostrarse tal como eres. Ella empezó a hablar más claro, a expresar dudas sin miedo a que él desapareciera, a pedir sin sentir que estaba perdiendo poder. Y en ese espacio de honestidad, algo cambió por completo. La conexión dejó de ser un juego estratégico y se convirtió en una elección consciente de ambos. Adrián no ganó porque no persiguió, ganó porque no se traicionó a sí mismo en el proceso. Esa es la diferencia que pocos entienden. No se trata de cazar ni de dominar. Se trata de no abandonar tu valor por miedo a perder a alguien. Cuando no persigues, obligas a la otra persona a decidir si quiere caminar a tu lado. Y esa decisión tiene más peso que cualquier conquista forzada. Valeria lo eligió. No por presión, no por insistencia. Lo eligió porque sintió seguridad, respeto y coherencia. Y lo más interesante fue que, al hacerlo, ella también dejó de necesitar ser perseguida para sentirse importante. La relación se volvió más equilibrada. Ambos invertían, ambos escuchaban, ambos elegían quedarse. La lección no fue que nunca debas demostrar interés. Fue que el interés sin dignidad se convierte en dependencia. Y la dependencia erosiona el respeto. Adrián entendía que el respeto precede al deseo duradero. Sin respeto, la atracción se vuelve efímera. Con respeto, el deseo crece con el tiempo.
Esa filosofía cambió la dinámica por completo. Valeria dejó de buscar pruebas constantes y empezó a valorar la consistencia, porque la consistencia construye confianza, y la confianza elimina la necesidad de persecución. Lo que comenzó como curiosidad se transformó en conexión real, y esa conexión no necesitaba estrategias, necesitaba presencia auténtica. Adrián nunca la persiguió, y precisamente por eso, nunca tuvo que retenerla a la fuerza. Ella se quedó porque quiso quedarse. Con el tiempo, ambos entendieron que lo que había comenzado como una dinámica silenciosa de poder se había convertido en algo mucho más profundo, una relación construida sobre elección consciente y no sobre necesidad. Adrián nunca persiguió, pero tampoco huyó, nunca rogó, pero tampoco se mostró distante por estrategia. Su fuerza no estuvo en aparentar indiferencia, sino en mantener coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. Y esa coherencia fue la que, al final, definió todo. Valeria comenzó a comprender que durante años había confundido persecución con pasión, intensidad con amor y urgencia con valor. Se dio cuenta de que cuando alguien la perseguía con ansiedad, en realidad estaba intentando llenar un vacío propio, y que cuando ella disfrutaba ser perseguida, también estaba alimentando una dinámica basada en inseguridad. Con Adrián fue diferente porque él no la convirtió en objetivo ni en trofeo, la trató como una mujer capaz de elegir. Y cuando una mujer siente que puede elegir libremente, sin presión y manipulación, su decisión se vuelve auténtica. La verdadera lección nunca fue casar, sino convertirse en alguien que no necesita correr detrás de nadie para sentirse completo. La filosofía estratégica malinterpretada habla de dominar. La comprensión real habla de autocontrol. Porque mayor poder no está en controlar a otro, sino en controlar tus impulsos. Adrián sabía que el deseo aumenta cuando no hay desesperación, que el respeto crece cuando no hay sumisión emocional, y que la atracción se mantiene cuando ambos sienten que pueden irse, pero eligen quedarse. Esa es la diferencia entre perseguir y atraer. Perseguir comunica miedo a perder. Atraer comunica seguridad en el propio valor. Valeria, al sentirse elegida y no acosada, comenzó a invertir desde un lugar diferente, no desde la necesidad de validación, sino desde el deseo genuino de compartir. Y ahí fue donde la relación se volvió sólida. No hubo promesas exageradas, ni demostraciones teatrales, ni intentos de imponer control. Hubo presencia constante, límites claros y respeto mutuo. Adrián entendió que quien persigue demasiado termina siendo visto como reemplazable, pero quien se mantiene firme, sin abandonar su dignidad, se convierte en referencia de estabilidad. La paradoja es que, cuando dejas de correr detrás de alguien, obligas a la otra persona a decidir si está dispuesta a caminar contigo. Y esa decisión pesa más que cualquier conquista forzada. Valeria eligió caminar a su lado porque no sintió presión, sintió confianza. Y la confianza crea algo que la persecución jamás logra: tranquilidad. Con el paso de los meses, ambos maduraron dentro de la relación. Las discusiones no eran batallas de poder, sino conversaciones de entendimiento. Los desacuerdos no eran amenazas de abandono, sino oportunidades de crecimiento. La ausencia de persecución no eliminó la pasión, la hizo más profunda, más consciente, menos impulsiva. Porque cuando el deseo no nace de la ansiedad, nace del respeto. Y el respeto sostiene lo que la pasión inicial no puede mantener sola. Al final, la historia no trataba de dominar a una mujer, ni de manipular emociones. Trataba de comprender que el valor personal es el punto de partida de cualquier relación sana. Adrián no ganó a Valeria. Se ganó a sí mismo al no traicionar su dignidad por miedo. Y eso fue lo que la atrajo definitivamente. Porque la verdadera fuerza no está en perseguir lo que quieres, sino en convertirte en alguien que vale la pena elegir. Cuando un hombre entiende eso, deja de actuar desde la carencia y empieza a actuar desde la abundancia. Y cuando una mujer percibe abundancia emocional, responde con autenticidad. Así terminó lo que empezó como estrategia y se convirtió en conciencia. No hubo cazador ni presa. Hubo dos personas que aprendieron que el poder real no se ejerce sobre el otro, sino sobre uno mismo. Y en ese equilibrio, nadie tuvo que correr. Ambos decidieron quedarse.